Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos de Café y Noticias y de la libreta de Irma en este espacio que conducen Daniela Barragán y Romina Gándara? Yo soy Irma Gallo y hoy me encuentro con el escritor y editor Jorge Comensal. Estoy muy contenta porque vamos a platicar acerca de Este vacío que hierve, que es su nueva novela. Y pues bienvenido, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Irma. Muy contento de estar en este espacio contigo. Al contrario, oye, pues qué novela, ¿eh? Qué novela es Este vacío que hierve. Hay muchos temas por ahí. Está el tema, pues, de la conciencia ecológica, pero también hay un tema muy importante que tiene que ver con el abandono de los padres, con una traición por ahí. ¿Por qué no nos cuentas cómo es que se fue gestando esta novela que ocurre en el Panteón de Dolores, en la Ciudad de México? En el zoológico de Chapultepec dentro de algunos años. Claro que sí, pues la semilla de la novela es la imagen de una búsqueda donde la protagonista, Karina, una joven estudiante de física, del doctorado en física, con su abuela, están buscando una tumba que no encuentran. Y a partir de esa imagen, yo empecé a preguntarme por qué decidieron ir a buscar esa tumba en el Panteón Dolores después de mucho tiempo de no haberlo visitado. ¿Qué encuentran debajo de la lápida una vez que empieza a Karina, por una indiscreción de su abuela, a descubrir que hay algo sobre su familia muy importante que no sabe? Y encontré que el detonador de esta búsqueda en la imaginación, en este mundo tan semejante al nuestro, ambientado dentro de 8 años, 2030, es un incendio en el Panteón Civil de Dolores que se desborda y recorre el bosque de Chapultepec durante una ola de calor y pues llega también al zoológico, donde también propicia otras historias de la novela. Sí, hay una historia ahí literalmente enterrada. Hay una historia familiar enterrada que no voy a hacer spoiler, pero me interesa mucho también el personaje de Karina. El personaje Karina es un personaje muy complejo. Tiene que ver también con este pasado que no queremos develar por completo, pero sí con el abandono que ella cree que ha sufrido por parte de uno de sus dos padres y con el tema del alcoholismo de su abuela. Además de todo, ella tiene como esta conciencia con respecto a los animales, porque ella estudia física, es una mujer que estudia física, una mujer joven de 25 años que vive con su abuela, la cuida. Entonces, cuéntame cómo fue esta parte muy interesante de investigación que hiciste sobre ciertas especies animales, sobre temas que tienen que ver también con la física, para ir construyéndole, poniéndole carnita a los huesitos de este personaje que es Karina. Claro, pues ahí pude plasmar una pasión de vida por una curiosidad zoológica, biológica y también física de toda la vida que se refleja en distintas visiones de mundo, porque cada uno de los protagonistas de esta historia intenta llenar un vacío interior de una distinta forma. En el caso de la abuela, por ejemplo, ha sido la bebida uno de esos recursos para tratar de compensar algo que la lastima por dentro. Para Karina ha sido la búsqueda del conocimiento objetivo, científico, infalible, como una forma de sentir que controla su lugar en el mundo. Para Silverio es otro tipo de erudición que él trabaja como vigilante en el Panteón Dolores. Y para la hija de Silverio, Daenerys, una adolescente que enfurecida, inflamada por lo que sucedió en el zoológico de Chapultepec, se vuelve una precoz activista y una luchadora por los derechos de los animales y el cuidado del ambiente. Entonces, cada quien va en esta búsqueda de la novela buscando llenar ese vacío que hierve dentro de ellos de una manera distinta. Oye, qué bueno que mencionas a otros personajes. Yo había empezado por Karina, porque bueno, a mí me maravilla ese personaje, me encanta, pero Silverio
que también lo acabas de mencionar, que es un vigilante del Panteón Dolores, también es un personaje muy interesante, porque a pesar de que no es un hombre viejo y de que es un hombre de, bueno, tiene una hija ya adolescente, de que es un hombre que no tuvo como la oportunidad o las ganas o lo que sea de estudiar formalmente, digamos, es Claro. un apasionado de la historia, ¿no? Y el vivir el vivir prácticamente en el panteón le ha llevado no solo a estudiar a quienes están enterrados en la rotonda de las personas ilustres, sino también le ha llevado tratar de recuperar una relación con su hija, a estudiar ciertas cosas de las especies animales. Entonces también es un personajazo, ¿no? Sí hay ¿Cómo una, fuiste creando a Silverio? Perdón. no, claro que sí hay una afinidad eh, entre Karina y Silverio, que ambos son curiosos, ambos son muy eh, eh, proclives a investigar y a tratar de llegar al fondo de los asuntos que les interesan. Y sin embargo, las circunstancias los llevan por caminos de vida muy distintos. El incendio finalmente reúne a estas dos personalidades muy improbables y las vuelve cómplices de una búsqueda que a veces se sale del ámbito de lo legal. Eh, y justamente para Silverio, la forma de habitar ese espacio que de entrada asociamos un cementerio, sobre todo por la noche, con lo tenebroso, lo lúgubre, lo espectral, y él a través de su curiosidad por la biografía de las personas que están allí enterradas, pues lo vive de otra manera, como una especie de compendio de la historia de México, como una residencia eterna de los personajes ilustres, de músicos, de científicos, de la fotógrafa Tina Modotti, que está en el cementerio, y en un lugar donde están todos los contrastes de la realidad mexicana, de la desigualdad mexicana también. Eh, Tenemos la rotonda de las personas ilustres por un lado y la fosa común de la Ciudad de México, y en medio de eso pues toda la realidad contemporánea y de 150 años hacia atrás. Entonces también de esa forma está anclada en la historia de la ciudad esta novela. Bueno, y también cómo se cruzan, digamos, cómo conviven y cómo a veces tienen conflictos, obviamente, las generaciones, las distintas generaciones. La abuela Rebeca también es un personaje que está cargando un peso enorme y que además trata como de resolver muchas cosas a través de este alcoholismo que por algunos recuerdos que tiene Karina, suponemos, sabemos que le heredó a su hijo, al padre de Karina. Y a mí me encanta esta manera que tienes tú en la novela de relacionar esta, digamos, esta nebulosa alcohólica con cosas también de la física, ¿no? Creo que es una novela muy erudita, muy bien lograda. Creo, por ejemplo, que cuando supe que Karina era física, fue mientras imaginaba la escena en donde ella se encuentra con su abuela muy borracha y no entiende cómo logró conseguir la botella que tiene con ella y se ha caído al suelo, no tiene ya forma de levantarse y Karina la tiene que arrastrar con cariño, con cuidado, pero arrastrarla por el pasillo de su departamento y para tratarla de subir a la cama. Y en esta lucha física con la gravedad, me di cuenta que ella tenía otra relación contrapuesta con la gravedad y era justamente su formación como física y su deseo de lograr reconciliar la teoría de la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica. Entonces, cuando ella se esfuerza por levantar el cuerpo de su abuela, ahí supe que ella era física y que de ese modo su conocimiento de la gravedad no bastaba en esa situación para salir adelante. Sí, es una parte también muy interesante, ¿no? De cómo a veces ese conocimiento que ella ha ido adquiriendo en la escuela y todo no es suficiente en la vida real. Y ahí por oposición creo que Silverio es un personaje que tiene un conocimiento más bien empírico de la Exacto, vida, sí, ¿no? sí, Y totalmente.
Totalmente. Y algo muy fuerte pasa con este personaje, con Silverio, que tampoco se vale hacer spoiler, pero creo que tiene mucho que ver con estas dos fuerzas opuestas, así las veo yo, que tienen mucho en común, pero también son fuerzas muy opuestas, que son Silverio y Karina, ¿no? Sí, totalmente representan, como te decía, a mí me pareció que dos personas con un temperamento incluso afín, con una curiosidad, con historias de vida absolutamente diferentes, que luego se entrecruzan, chocan y bueno, hay muchos sucesos inesperados en relación el encuentro entre estos dos personajes. Silverio, como padre muy precoz de Neris, fue padre adolescente, también luego cae en el descuido tan común, por desgracia, de ser un padre irresponsable, desobligado, que al enfrentarse con el incendio que a él le tocó vivir mientras vigilaba por la noche el cementerio, este encuentro cercano con la muerte pues lo hace replantearse sus prioridades y tratar de redimirse, y eso da lugar a una relación de fricción, pero también muy entrañable entre él y su hija Daenerys, que es la adolescente que en 2030, pues para mí simboliza el futuro, una posible forma del cambio de nuestra sensibilidad como sociedad hacia la vida de los demás seres vivos y del bienestar del medio ambiente en el planeta. Sí, pues ojalá, aunque su propia mamá Yadira la ve como si, como en peligro por este activismo, ¿no? Claro. Y incluso hay también ahí otro motivo de fricción entre el padre Silverio y la madre Yadira, ¿no? Pero me gustaría también en los poquitos minutos, 2 minutos escasos que nos quedan, un poco hablar de cómo imaginas tú este futuro. Es un futuro cercano, no es un futuro muy lejano. En el tema también hay por ahí una teoría de que este incendio lo provocaron los cárteles inmobiliarios, o sea, algo que está pasando mucho ya en esta Ciudad de México. Tenemos el ejemplo de Mítica, ¿no? Con el pueblo de Claro. Joco, ¿no? Cuéntanos un poco de esto, Jorge, por favor. Pues sí, al involucrar, por ejemplo, esa hipótesis que tienen de que el incendio fue provocado para alterar el precio de las colonias aledañas al bosque de Chapultepec, o incluso con vistas a privatizarlo en el futuro, al hablar, por ejemplo, de la corrupción que ha habido al interior del Panteón Dolores, al hablar del papel que juega el ejército, al enfrentar el desastre del incendio de todo el bosque de Chapultepec, pues hago guiños a una realidad que está cerca de nosotros y que me gustaría que pensemos cómo podemos evitar a futuro el recrudecimiento de estas crisis, ¿no? Y de la crisis ambiental que implica las olas de calor en las ciudades como la nuestra, la escasez del agua, en fin, todas esas amenazas de las que estamos al tanto por la investigación de los científicos y la divulgación periodística, pero que puede ser de mucha ayuda ver en la ficción, en historias familiares, para hacernos conscientes de ella y tomar acción a tiempo. Pues ojalá, la verdad es que yo les recomiendo muchísimo este Vacío que hierve, porque es una novela, además de todo, de que no puedes dejarla de leer. Digo, ahorita hablamos de muchas cosas y podría parecer que es una novela intelectual y que es pesada, pero no para nada. Es muy apasionante la historia de lo que se esconde en el pasado de Karina también, de Karina y Rebeca, es también muy emocionante. Y yo te agradezco mucho, Jorge Comensal, por esta entrevista. Mil gracias por tu lectura, Irma. Me entusiasma mucho platicar contigo. Igualmente, y a quienes nos están viendo, nos vemos la próxima sesión de la libreta de Irma, aquí en Café y Noticias de Sin embargo al aire. Hasta pronto. Chao.